Bienvenidos al programa de la Personería Municipal y el canal Comunicar por tus derechos. En el día de hoy desarrollaremos la temática correspondiente a la cobertura y a la protección de los alimentos, a quién se deben, efectivamente en qué forma se reclaman y quiénes lleven a cabo esa cobijación de alimentos tanto ascendientes o como descendientes. Es necesario indicar para poder abordar nuestro tema que desde el Código Civil se ha generado una estructura para determinar a quiénes se les debe dar este cubrimiento de alimentos. Es así que el artículo 411 empieza a distinguirlos de la siguiente manera. Alimentos para determinadas personas. Artículo 411 del Código Civil. Primero, al cónyuge. Segundo, a los descendientes. Tercero, a los ascendientes. Cuarto, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa. Quinto, a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. Sexto, a los ascendientes naturales. Séptimo, a los hijos adoptivos. Octavo, a los padres adoptantes. Noveno, a los hermanos legítimos. Décimo, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Adicional a eso, existe también un procedimiento que se da de tipo conciliatorio y pues también parte de esa voluntad de los intervinientes para generar la cobertura de estos alimentos. Este proceso de conciliación lo figuraremos y lo encontraremos a través del Código de Procedimiento Civil en la siguiente manera. Alimentos provisionales. El Código Civil clasifica los alimentos en necesarios y congruos, los cuales se diferencian en que los congruos dependen de la condición social del alimentado. Es decir, que cuando sean alimentos congruos se suministra al alimentado una forma de subsistir de acuerdo con su forma de vida social, mientras que los alimentos necesarios son aquellos que bastan para la subsistencia de la persona. Sin embargo, el Código Civil establece en su artículo 417 los alimentos provisionales, que como su nombre lo indica, son aquellos que se dan de manera temporal por orden judicial mientras se dicta sentencia en un proceso de alimentos. En relación a estas exposiciones, donde directamente la ley es la que empieza a determinar cuáles son las coberturas, es indispensable recordar que exactamente la norma no nos lleva a unos porcentajes de distinción para coberturas en alimentos. Necesariamente se denominan a través de los gastos que se otorgan o que se logran estructurar por cada una de las personas que van a ser protegidas por estos alimentos. Esta cuantía o esta sumatoria solamente se determinará a través de la descripción y enseña, obviamente, como forma probatoria de los diferentes recibos donde se estipulan tanto el cubrimiento en arriendo, en servicios públicos, en alimentación, en educación, en vestuario. De allí, de una u otra manera, quiere decir esto que la alimentación no solamente entiende al producto como tal alimenticio, sino que hay una cobertura y un cobijamiento alrededor de la manutención y la calidad de vida que se puede otorgar a las personas que requieren esta cobertura en alimentos. Adicional a eso, la comunidad constantemente es inquieta y nos pregunta acerca de las diferentes situaciones que se pueden dar para la protección de alimentos de menores o protección de alimentos para las personas ascendientes. Veamos las inquietudes de la comunidad. Mi padre es una persona de la tercera edad y no tiene recursos económicos para su sustento. ¿Cómo puedo exigir que mis demás hermanos le reconozcan una suma de dinero para su manutención? Ante la inquietud planteada, necesariamente
hay que distinguir que hacia los ascendientes existe una obligación de cubrir un tema alimentario, tal como lo estipula el artículo 411 del Código Civil. Para poder hacer esta reclamación directamente, en el caso pues que se nos plantea, el familiar que está respondiendo por los alimentos actualmente puede hacer una convocatoria en audiencia de conciliación a través de la comisaría de familia para que lleguen a algún acuerdo con los demás hermanos. Pero si no surge ningún acuerdo, directamente quien iniciará el proceso civil de alimentos será directamente el afectado. En este caso, es decir, el padre que está desamparado es el que podría iniciar el proceso, a no ser que haya sido declarado interdicto y que se le haya generado como curador o tutor a este familiar que está haciendo el cuidado. Entonces, necesariamente hay que establecer quién es el responsable de ese cuidado y manutención de la persona, familiar en este caso padre, ya una persona adulta, que requiere obviamente de los cuidados para distinguir cómo iniciaría el proceso. Si efectivamente el padre está con la posibilidad de tomar decisiones, es decir, no se le ha declarado interdicto, podrá iniciar el proceso ante el juzgado promiscuo municipal, donde indicará necesariamente los alimentos que él debe recibir durante una mensualidad, y esto obviamente deberá justificarlo con recibos a través de los diferentes gastos que asume durante este periodo de tiempo. Y con la justificación que se genere, ya directamente el juez de conocimiento es el que fijará la cuota alimentaria y distinguirá la participación de cada uno de los familiares que deben ser respondientes u obligados a responder de esta alimentación, en este caso ascendiente, porque es un proceso de alimentos donde se fijará cuota alimentaria de los hijos para el padre, en este caso que está siendo desamparado. ¿Debo reconocer alimentos a mi hijo que vive con los abuelos? Ante la inquietud que nos plantea, es necesario distinguir que la obligación alimentaria la debe asumir directamente, en este caso, los padres, cuando es alimentos para los niños. Los padres son los obligados civilmente para responder efectivamente frente a todos los gastos de manutención que tenga esa persona. Pero en el caso que los abuelos, que es lo que nos está comentando, son los que tienen a este menor y le están dando el cuidado, no solamente la madre ni solamente el padre son los que tienen que cada uno individualmente realizar esa responsabilidad o cubrimiento de alimentos, sino que conjuntamente cada uno tiene que participar del 50% de la manutención del menor. El caso en que se fija la custodia y cuidado de un menor en favor a algún abuelo por diferentes disposiciones, necesariamente los padres de familia tendrán que responder civilmente por esta manutención del menor. Es así que no porque bien sea abuelos maternos o bien sea abuelos paternos sostengan y cuiden al menor, quiere decir que con eso se está exonerando de la responsabilidad por parte de los padres, sino que esta responsabilidad continúa. Es así que si el padre de familia o madre de familia no responde por estos alimentos, también los abuelos podrían iniciar efectivamente el proceso de alimentos. Y aquí es diferente efectivamente a los alimentos que se dan para los ascendientes, en virtud a que necesariamente, como estamos hablando de unos alimentos para un menor de edad, los abuelos, al tener la custodia y cuidado personal del menor, pueden iniciar el proceso como tal, puesto que a ellos son los que se les está generando la deuda, y en virtud a eso ellos serán los reconocidos ante el proceso judicial de alimentos, que se deberá realizar también ante el juzgado promiscuo municipal previa audiencia de conciliación, puesto que este es un requisito procesal que se requiere antes de iniciar la demanda. Entonces el primer paso siempre será acudir a la audiencia de conciliación para poder resolver efectivamente en trámite voluntario si se llegan a algunos acuerdos. Si no se llegan a algunos acuerdos, entonces ya tendrá que necesariamente acudir a la justicia ordinaria. De esta forma abordamos obviamente la temática que nos corresponde al proceso alimentario. Muchas son las disposiciones y de pronto muchas son las inquietudes que asimismo la comunidad llega a plantear, puesto que son diversos los casos que se desarrollan en torno al cubrimiento o cobijamiento de los alimentos tanto para los menores como para los ascendientes. Es oportuno indicar que la Personería Municipal está a disposición de resolver dichas inquietudes. Pueden consultarnos a través de correo electrónico
personeriagachancipá@hotmail.com o asistir directamente al despacho, los días de atención a público directamente del despacho de la personera municipal, los días lunes, miércoles y viernes, donde podremos resolver todo este tipo de inquietudes. Continuaremos en la siguiente programa con todos los temas correspondientes a lo que es custodia y protección de menores o de personas ya adultos mayores. Los esperamos con una próxima emisión y con más información para obviamente provecho de toda la comunidad gachancipeña.